La libertad de información y de expresión son un componente fundamental de toda sociedad democrática. Así lo ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día de hoy en el programa conversaremos sobre estas dos libertades fundamentales. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. El derecho a la libertad de expresión está vinculado estrechamente al derecho a la libertad de información, por lo cual el Estado debe garantizar su pleno ejercicio, ya que así lo disponen la Constitución y los tratados internacionales de los que el Perú es parte. El artículo 2, inciso 4 de nuestra Constitución señala que toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno bajo las responsabilidades de ley. Estos derechos también se ponen de manifiesto en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual declara que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. A lo largo del tiempo, las grandes transformaciones sociales y políticas a través de la autoorganización y la participación de todas las poblaciones en la lucha por expresarse libremente y ser portavoces de sus aspiraciones se han realizado gracias al ejercicio de los derechos de expresión e información. Sin embargo, debemos tener en cuenta que al hacer uso de nuestra libertad de expresión, esta se relaciona con la responsabilidad posterior, que debe ser asumida siempre y cuando se cometa un exceso en el ejercicio. El derecho a la libertad de expresión y de información ha llevado a la creación de medios de comunicación para que a través de ellos se den a conocer de forma masiva los acontecimientos que se suscitan y las ideas de personas que muchas veces con sus expresiones marcan el destino de las naciones. Al mismo tiempo se informa de los mismos. El Tribunal Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia la importancia del derecho a la expresión y de información, pero en estrecha vinculación con su rol democrático, en razón de que, mediante su ejercicio, se posibilita la formación, mantenimiento y garantía de una sociedad democrática, pues se permite la formación libre y racional de la opinión pública. En contraste a la situación favorable en la que viven los países en democracia, donde sus habitantes pueden expresarse e informarse libremente, lamentablemente, en pleno siglo XXI, son muchas las personas que aún no pueden hacer uso de sus libertades de información y expresión, debido a que estos derechos no son reconocidos y mucho menos respetados en sus naciones. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre la jurisprudencia constitucional en materia de libertad de información y expresión. Conforme a esta jurisprudencia, todo periodista tiene el deber de hacer una investigación rigurosa y además hacer un contraste de los puntos de vista en el caso de existir. En el siguiente bloque conversaremos con la destacada periodista Rosana Cueva para ver cuál ha sido la evolución de este derecho en los últimos años. Regresamos después de la pausa. Bien amigos, ya nos encontramos con la destacada periodista Rosana Cueva. Bienvenido al programa. No, Rosana. encantada de poder participar en este espacio Tus Derechos, que es un tema que creo que en todo el país se necesita estar al tanto. En el marco de los derechos está el derecho a la información y a la expresión. Justamente hace poco se ha celebrado el Día del Periodista. Con tu vasta experiencia, ¿cómo evalúas la situación de la libertad de información y de expresión en el Perú?
Mira, yo siento que en este momento sí estamos pasando por una buena etapa. O sea, yo ya tengo casi 25 años en periodismo, entonces he tenido que vivir ya algunos gobiernos, entre estos el gobierno de Alberto Fujimori, que creo que es la lección más importante que nos ha dejado, tanto para el país como para lo que es el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, si uno tiene que hablar de vetos, de censuras, de seguimientos, de hostilización, todo eso creo que ya lo hemos pasado, afortunadamente, y eso ya debería estar enterrado. En este gobierno, bueno, hay un año, digamos, de gobierno de Ollanta y yo sí creo que problemas de libertad de expresión no se han presentado y confío en que no se tengan que presentar. Pero creo que hasta el momento se están dando todas las garantías que se requiere para una buena cobertura. En todo caso, lo que se podría decir es que no tenemos un presidente que sea pues muy comunicativo o que esté muy cercano a la prensa, pero en todo caso también entiendo que cada uno tiene su propio estilo. Mientras uno tenga acceso a la información, es lo que tenemos que en todo caso estar más atentos. Pero por lo demás, entiendo que es parte del estilo personal. Nos gustaría que no fuera así, pero también hay que respetar de alguna manera esa decisión. Y lo importante es que sí hay acceso a la información. Ha habido una evolución, no sé si yo no soy un experto, pero tú nos podrás decir mejor. Noto que antes había como una gran carga en el periodismo de investigación, incluso televisivo. Hoy noto como que existe un poco de una, como que todo es más light, por usar esa palabra, ¿no? Donde el debate a veces se pierde en cuestiones menudas, que no son temas de fondo, pero yo recuerdo en los 80, 90 eran más contundentes las investigaciones que había. Es que digamos, ¿eso quiere decir que estamos viviendo en un paraíso? Eso tiene sus cosas a favor y en contra. Ajá. En todo caso, o sea, vamos por parte, suponte, en el tema del gobierno de Alan García, que es donde yo tengo recuerdo ya como reportera, más allá de haber estado haciendo un seguimiento diario de los diarios. El primer gobierno, a mí me tocó ya los 2 últimos años, que es ahí donde yo empiezo. Y era una etapa en la que las denuncias por corrupción abundaban. Uno se podía simplemente decir qué institución toco y a partir de ahí uno escalaba un poquito y empezaban a salir la cantidad de denuncias. Y era también una época en la que los mismos canales estaban de alguna manera trabajando casi con los equipos de prensa. Había todo un compromiso respecto a estas investigaciones. Yo recuerdo que en la etapa de García nosotros hemos viajado por varios lugares buscando, ¿te acuerdas? No sé si recuerdas cuando se hablaban de cuentas secretas y todo esto. Pasado ese gobierno, en el de Fujimori, los últimos años sobre todo, a partir del 95, ya 94, que ya se empezaban a advertir lo que se venía hacia el final. Pero sí es cierto que no era solamente eso, yo creo que también había mucho más debate político, ideológico, cosa que se ha ido perdiendo, pero no se ha perdido solamente por el tema de que los periodistas estemos más frívolos, sino que ya no se encuentran a los polemistas de antes. O sea, yo recuerdo cuando yo tenía que ir a cubrir el Congreso de la República, tener que entrevistar en esos 2 últimos años de García, pues a Bobby Ramírez del Villar, a Luis Alberto Sánchez, a Larco Cox. Ese tipo de congresistas ya no los estamos encontrando. Entonces, es de alguna manera ese reflejo que de esta sociedad, no sé, pues, o sea, qué es lo que uno encuentra. Entonces, ese tipo de polémicas y de debates ya no. O sea, no hay un debate ideológico, no hay un debate de posiciones, ya casi todos tienen la misma posición. El discurso se ha perdido. Entonces, ya no tienes en el ring de box con quién debatir también a ese nivel. Que ese es uno de los elementos fundamentales. Eso es por un lado. Ahora, es cierto también que no vamos a decir que los periodistas somos los únicos que sí estamos caminando, avanzando, y no, también es cierto, y en eso yo también soy autocrítica, que también requerimos mayor preparación. También yo sí creo que dentro de lo que es el periodismo de investigación no se puede dejar de lado lo que es el Estado de Derecho o el debido proceso. Y el debido proceso es respetar algunas normas. O sea, yo estoy en contra de la cámara escondida, yo estoy en contra de que no puedas llamar a la otra persona o que se entere 10 minutos antes de que esté por salir su denuncia, que tiene el derecho a réplica, el buscar todos los lados de la historia y sobre todo trabajar con esta honestidad intelectual, rigurosa a la hora de presentar una información, ¿no? Sin estar echando necesariamente ají por gusto. ¿Crees que en ese proceso, la última década de los 90, cuando se hablaban de los medios chicha, de toda esta época, ahí es como que hay eso refuerza bajar el listón? Sí, eso por un lado, y además acostumbrarse a todos estos contenidos que tenían que ver casi con el lado, o sea, con la miseria humana.
Entonces creo que de alguna manera acostumbraron también a un público, pero también siento que eso sí está cambiando de alguna manera. O sea, yo sí creo que de repente lo que hace falta es apostar más por el tratamiento de la noticia que en el mismo tema. O sea, yo sí creo que pueden haber temas que pueden ser muy escabrosos, pero va a depender de cómo se aborde esa historia. Y con el respeto, ¿no? Teniendo muy en claro la dignidad del ser humano. Con las reglas básicas de la ética periodística, ¿no? Sí, y con un texto que también sea respetuoso de, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por el otro, por ejemplo, en el caso de Panorama, que nos están funcionando noticias buenas respecto a personajes que realmente tienen compromisos muy fuertes, o personajes que tienen gestos casi heroicos, y hasta de héroes. O sea, a mí me dicen, el tema de la historia no funciona. Pues, yo te puse mentira. Hace poco hicimos un reportaje respecto a Bolognesi y Alfonso Ugarte, recordando lo que podían ser realmente los héroes en un país, y el reportaje les funcionó muy bien en términos de sintonía. Entonces va a depender, sí, de que el producto, el acabado, sea bueno. Cuando se ha celebrado el Día del Periodista y hay una función importante, y a veces cuando uno ve referentes internacionales, una regla básica es las dos posiciones. ¿Qué pasa cuando un periodista cruza ese umbral y él manifiesta su posición ideológica? A menudo o últimamente se ven algunos conductores de importantes programas que no tienen una posición independiente que presente, como, salvo que haya cambiado, no lo sé, pero muestran abiertamente su posición ideológica y parecen un componente más del debate. Claro. Ahora, ¿esto cómo lo evalúan claro, ustedes? Claro, eso depende, ¿no? Porque yo sí creo, o sea, a ver, cuando tú presentas, en mi caso yo, por ejemplo, que tengo bajo mi dirección un programa de investigación, y un programa de investigación tienes que mantener la objetividad absolutamente en todo, al margen de lo que puedan ser tus apuestas políticas, pero hay también los programas políticos, así como las columnas de opinión. Entonces, en la columna de opinión tienes todo el derecho a expresarla, a debatirla, a exponerla, a cuestionar desde tu trinchera. Entonces, yo sí creo que eso sí se está dando en algunos medios, pero para eso está el tema de la columna. Eso, creo que esa fue la crítica más importante en la última campaña electoral, que tus columnas pueden decir lo que tú quieras, de alguna manera compartir, y hasta decir yo voto por mi candidato que es fulano de tal. El tema está que eso no afecte la cobertura periodística de los hechos, que es un tema que sí tiene que manejarse casi como una cuestión sagrada, y ahí es solamente regirte y manejarte, solamente poniendo sobre el tapete los hechos. Ahí tus interpretaciones, no hay espacio para las interpretaciones. Claro. ¿No es cierto? Entonces, eso sí, tener bien clarito cada espacio. Muy bien, Rosana, vamos a una pequeña pausa y regresamos después de este pequeño corte. Bien, amigos, continuamos con Rosana Cueva. Rosana, dinos, ¿cómo ves la relación periodistas-empresas periodísticas, sean canales de televisión, radios y periódicos? ¿Cómo ves en esta larga experiencia? Tú has estado en canales de televisión, incluso en cadenas internacionales. ¿Cómo se da? Estás trabajando obviamente bien, por eso sigues, pero ¿cómo ves esta relación? Lo que siento ahorita, por ejemplo, es que sí hay todo un debate respecto, incluso, por ejemplo, en televisión, que estamos advirtiendo y que también está pasando en diarios, hay más bien una sobreoferta informativa. Entonces, ustedes pueden ver que se levantan en la mañana, hay noticieros en Canal 9, en Canal 4, en Canal 5, en Canal 2, o sea, casi todos, en Canal 7, todos hay una oferta en la mañana. Al mediodía, otros noticieros. En la noche, ni se diga, y encima ahora tenemos los programas de las 11 de la noche, en las que ya no solamente hay la entrevista política, ahora la mayoría empieza a hacer también reportajes casi de investigación. El sábado en la mañana también hay otros programas, y luego el domingo en la mañana y domingo para la noche. Para nosotros, para lo que son los programas dominicales, ahorita estamos pasando por una etapa en que tenemos que replantear también qué ofrecemos, con qué llegas distinto a los domingos. Y algo similar también pasa en los periódicos, o sea, uno se acerca a un kiosco y la cantidad, la oferta que hay es enorme. Obviamente se ha estado trabajando en eso y cada uno tiene su estilo, cada uno se ha posicionado en distintos nichos. Entonces, por ese lado, de ahí nomás ya creo que podemos tener una foto clara de que la prensa sí está pasando por un buen momento. Lo que sí tiene que trabajarse
creo, un poco más es en el tema de la profesionalización del periodista. Entonces hay todavía esa costumbre a la mano de obra barata. Entonces, lo que sí tú notas entre otros países, y supongo que algunos de Sudamérica, es el usar mano, por ejemplo, echar mano de reporteros muy, muy jóvenes. Tú te vas a otros lados, a mí me ha tocado de repente, ¿no?, hacer coberturas en otros países, y ahí tú tienes a reporteros del día a día, mayores, solventes, cultos, preparados, con mucha experiencia. ¿Por qué? Y conocimiento. Porque se valora toda esa experiencia, y tú notas hasta el momento en que aborda a la persona que encuentre en el Congreso o en cualquier otro sitio, la calidad del diálogo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque además es un reportero que ya puede ser padre de familia, con hijos universitarios y todo, pero pues que su remuneración está acorde a toda su experiencia. Acá, lamentablemente, pues, o sea, te puedes pasar un tiempo y luego te das cuenta que si ya vas a adquirir otro tipo de compromisos, ese sueldo no te va a alcanzar. Entonces optas por dejar el periodismo para poder dedicarte a asesorías u otras áreas, ¿no es cierto? Entonces falta eso. Sí, eso me hace pensar. Eso me hace pensar en que cómo está el estatuto del periodista en el Perú, sin decir, porque si bien es cierto el mercado es importante, pero parece que el mercado laboral también no le está siendo tan favorable a los periodistas. Y por otro lado hay cada vez un mayor número de facultades. Entonces, si uno se pusiera a sumar, y si no están apareciendo más medios tampoco, o sea, yo sí creo que en ese sentido ya hay una, como te decía, sobreoferta informativa y de medios, entonces radio, televisión, diarios. Y cada año salen otro tanto para engrosar estas filas. ¿Dónde se colocan? O sea, no es que las plazas estén apareciendo a cada rato o se esté renovando constantemente. Y lo que pasa es que hay esto, que se retiran para ya hacer asesorías o dedicarse a cualquier otra cosa y siguen entrando pues jóvenes. Yo sí creo que es en el punto medio, en esta pirámide, lo que es el sector medio, que es lo que está faltando también trabajarse, ¿no? Entonces, ya empiezan los que suben a llegar sin la misma experiencia. Es cierto que cuando ya llegas a tener responsabilidades de otro tipo, de repente es ahí donde ya uno puede sentirse mucho más cómodo, pero para llegar ahí son pocos, ¿no? ¿Y qué hacer con esta sobreoferta? Efectivamente, el famoso canal CNN, que fue un canal de noticias las 24 horas, hoy tenemos una oferta como RPP, que ha pasado de radio a canal de cable, tenemos el 9, que también tiene a su vez otro programa de noticias. Entonces vamos a terminar todos mal de los nervios, porque si bien es cierto las noticias son importantes, también debemos tener espacio para el ocio, para la reflexión y la tranquilidad, porque las noticias también nos ponen a todos nerviosos. Hoy día el presidente dijo esto, los congresistas, el Brain, el Sendero, entonces todos estamos crispados. Claro, y hay veces te das con la sorpresa de que en determinados espacios todos están pasando además exactamente lo mismo, y yo tengo que pasarlo porque además tengo que estar pauteando también el domingo, y de pronto los tres estamos empezando con lo mismo, y yo entro, como te podrás imaginar, y entro, pues digo, Dios mío, ¿no? Entonces el televidente casi ya no distingue de qué canal cuál, ¿no? Entonces sí, pues o sea, esto va a ser un reto importante porque vamos a tener que cada uno empezar a encontrar cuál es su oferta particular, su posicionamiento, su estilo. O sea, vamos a tener que empezar a ver cómo nos individualizamos y nos presentamos distintos, ¿no? Porque si no, esto ya empieza a ser casi toda una mezcolanza, ¿no? Y como te digo, eso es un punto, y por otro lado, el tema de la profesionalización. El acostumbrarnos además los periodistas a trabajar ya con determinadas pautas de comportamiento, como también lo hacen en otros países del mundo. Entonces a veces todavía estamos un poco en la informalidad, ¿no? Y hay algunas pautas que son de códigos de ética o de conflicto de intereses que tenemos que empezar a mirar con mucho más cuidado. Si bien es cierto, no es materia del programa, pero de todas maneras, ¿tú qué opinión tienes como periodista respecto? La Constitución establece que no puede haber persecución por las ideas, ¿no? Hace poco se ha lanzado una campaña desde el Estado por esta ley del negacionismo, ¿no? Tú has cubierto toda esta época de violencia política, también has visto, ¿no?, los momentos más álgidos del gobierno de los 90. Entonces, sin tomar posición, pero no sé si tienes alguna reflexión sobre este tema. Sí, bueno, yo lo que sí creo que desde el punto del periodismo, para empezar, porque hay también el peligro de que estas exposiciones de acuerdo, o sea, el tema está cómo se define los límites de, o sea, el tema es que no puede haber detrás tampoco ninguna carga subjetiva respecto a quién fija y establece, ¿no? Hasta dónde hay este exceso que se podría estar cometiendo. Entonces yo sí creo que es un tema que hay que
revisarlo bien, hay que revisarlo con mucha calma y que lo hagan los entendidos. Yo la verdad que trato de opinar más respecto a lo mío, ¿no? Y en este caso sí, pero preferiría hay que ir con calma, ¿no? Sobre todo eso, hay que ir con calma y no hay que precipitarlo, sobre todo por ahí. Muy bien, Rosana, entonces a través tuyo, en este mes que han celebrado un día de aniversario todos los periodistas, esperemos que el periodismo se siga fortaleciendo y sobre todo se profesionalice más y que las empresas periodísticas comprendan eso y respeten la función del periodista. Así es, y bueno, y para programas como Tus Derechos, que tiene que ver con el periodismo y también con esta vinculación con instituciones, que es importante que den a conocer toda la labor que viene realizando, también mis mejores deseos. Muchos éxitos. Bien, amigos, con nosotros será hasta la próxima semana, donde abordaremos algún tema vinculado a los derechos fundamentales. Como siempre, los sábados a las 11 de la mañana, aquí en TV Perú, Mucho Más que Ver.